Hola, buenas tardes, buenos días, en función de donde estéis. Daros la bienvenida a esta nueva acción que se engloba dentro del programa de embajadores corporativos del que formáis parte, la Red Eléctrica Española. Y ya hemos realizado algún tipo de sesión con vosotros y ahora queremos aprovechar alguna de las nuevas alianzas que estamos haciendo del capítulo de Madrid para traeros un tema pues súper importante y súper de actualidad, como es todo el tema de la gestión del cambio y la transformación en las empresas. Voy a pasar a mi compañero Luis, que va a dar un poco más la explicación de qué va a consistir y también va a hablar sobre la ponente. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de que estéis. Tengo conocimiento de que estáis conectando desde diferentes partes del mundo, así que muchas gracias por vuestra paciencia y vuestra disponibilidad, ¿no? En cada uso horario. Espero que estéis bien. Como ha dicho Mario, dentro de las iniciativas y los acuerdos que estamos haciendo desde el PMI Madrid, del cual soy vicepresidente segundo en este año, estamos reforzando lo que son alianzas con empresas que puedan aportar una sinergia en la difusión de la dirección de proyectos. Dentro de esos acuerdos se encuentra el Instituto del Cambio, el grupo IMM, de quien Amanda Palazón es fundadora, ¿no? Entonces, el tema que viene a colación hoy es de mucho ámbito y mucho conocimiento y mucha experiencia por parte de ella. Amanda es CEO y fundadora del Grupo de Cambio. Bueno, ha sido una apasionada y una pionera en este tema desde hace 10 años. Y bueno, vamos a hablar del cambio y cómo esto está interrelacionado con la dirección de proyectos. Como esto tiene una duración de una hora, incluido el ruedo de preguntas que podéis hacer a través del simbolito de interrogación en la herramienta, ¿vale? Yo voy a estar recopilando y al final, cuando termine, pues se lo paso a Amanda si hubiera alguna. También esto tiene un PDU que a los asistentes que tenéis certificaciones con el PMI, así no seáis miembros del PMI Madrid o no, pues os llegará un correo con su respectivo código de PDU. ¿Vale? Sin más dilación, los dejo con Amanda. Bienvenida, Amanda, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias al PMI. Realmente una alianza que, además de estratégica, casi es natural, porque efectivamente hoy vamos a hablar de gestión del cambio y la gestión del cambio, su razón casi diría de existencia aparece con la dirección de proyectos. De hecho, al origen, yo soy, como me ha explicado Luis, voy a pasar. Como ha explicado Luis, inicié la andadura de la fundación del Instituto de Gestión del Cambio, hoy Grupo IMM, ahora les contaré, hace 11 años, y vengo del mundo de los recursos humanos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al encontrarme que era precisamente los directores de proyectos los que me abrían las puertas y los que me decían, ¡ay, qué bien que ya hay gente especializada en la gestión del cambio! Porque es una disciplina en la que necesitábamos ayuda y necesitábamos, pues, gente que supiese llevarla a cabo, en lugar de recursos humanos, que era como de origen lo que yo pensaba que iba a arrancar la gestión del cambio. Así que muchas gracias, y gracias a Red Eléctrica por permitirme estar hoy aquí hablando. Pues como decía el título, nos ha tocado la era digital, nos ha tocado ese momento donde lideramos la transformación y gestionamos el cambio. Hay una cosa que creo que todos tenemos claro, que lo único que permanece es el cambio. Eso es algo que lo conocemos todos los que estamos aquí. Y ya en el 2012, lo que sí fui capaz de identificar es esta profesión, esta disciplina se va a convertir en una profesión, porque vamos a necesitar realmente personas que dominen la capacidad de gestionar los cambios. Y la verdad es que cambiar es difícil, como iremos viendo. Así que ya en el 2012 me hicieron este artículo donde hablábamos que de profesión gestión del cambio. Empezamos a trabajar en el universo de la gestión del cambio, lo que hoy es el gran ecosistema que hemos creado en el grupo IMM, y este consta de dos líneas fundamentalmente. Una, el Instituto de Gestión del Cambio en Positivo, en el que hacemos todo el ámbito de consultoría, formación,
comunicación interna y un departamento nuevo que hemos abierto que se llama Imaginación y Desarrollo, que es el lugar donde vamos a realizar los productos más disruptivos, porque para romper paradigmas también necesitamos ser algo disruptivo. Así que tenemos nuestro I+D, que se llama Imaginación y Desarrollo. Una vez que constituimos el instituto y que empezamos a trabajar y que empezamos con la consultoría estratégica, nuestra comunidad, aquellas personas que se certificaban en HSMVOC, que es nuestra certificación, que luego les contaré con un poco más de detalle, empezaban a demandarnos también un lugar donde se hiciera comunidad, donde hubiese gestión del conocimiento, ya que esta es una disciplina que está viva y en el que todavía, aunque nosotros abogamos por los profesionales del cambio, todavía en las organizaciones no hay áreas que estén con esos profesionales. Y fue ahí cuando nace, en plena pandemia, en ese momento de confinamiento, que fueron momentos muy trágicos en algunos asuntos y buenos para el pensamiento, apareció el Observatorio de Gestión del Cambio. ¿Y qué hicimos ahí? Pues bueno, lo primero que hicimos fue constituir un consejo asesor. Necesitábamos expertos de distintas disciplinas, porque ya saben que los grandes trending topics que tiene ahora mismo la gestión del cambio, ¿cuáles son? Transformación digital, que ya se está quedando un poco antigua, aunque seguimos ahí. El mundo de los espacios, el nuevo modelo de relación con el trabajo. El mundo de la sostenibilidad, que se incorpora ahora con nosotros con la transformación social competitiva. Seguro que muchos de ustedes ya tienen encima de la mesa proyectos que tienen que ver con sostenibilidad. Y el otro mundo que es necesario que tengamos visión y que estemos en él, pues sin duda es el mundo de la persona. Con lo cual necesitábamos tener todos esos ámbitos en el Consejo Asesor. Y luego, ¿qué hicimos? Pues luego lo que hicimos fue el club, que además arrancamos ayer con Luis Reyes precisamente, lo inauguramos ayer para esa comunidad, tener ese lugar donde podamos reciclarnos, donde podamos estar constantemente en activo, donde formemos ese networking y donde podamos tener pues con quién hablar y con quién preguntarles nuestras dudas desde distintos ámbitos. Y continuamos creando cosas y creamos el muro al cual les invito, porque hay una parte que es free y ya a todos ustedes les invito, no necesitan ser gestores del cambio para que puedan entrar y puedan ya ponerse en contacto con este universo del cambio que le llamamos nosotros. Creamos la docuteca, el lugar donde el instituto, ¿qué pensó? El instituto pensó, bueno, además para difundir las buenas prácticas, para podernos encontrar, ¿qué vamos a hacer? Pues grandes eventos. Y constituimos el Congreso de Gestión del Cambio e hicimos los premios de Gestión del Cambio. Los premios son ahora el día 13 de junio y el Congreso ha sido el 27 de abril. ¿Y qué ocurre? Que en esos premios nos encontramos con un montón de casos de éxito que decíamos, qué pena que la gente no pueda conocer. Pues montamos la docuteca y todo el mundo tiene acceso a esos casos de éxito, el cual, insisto, que están invitados. Dimos un paso más y ya empezamos a generar conocimiento y ahí fue cuando se formó la suscripción al observatorio que está empezando a rodar. Muy bien, y con todo eso hicimos, bueno, pues formamos una gran comunidad de gestor del cambio. Ahora mismo en España somos 700 Exchange-Bookers. En el mundo, pues fíjense, somos más de 13.000 empresas que ya están certificadas, que estamos utilizando ese mismo lenguaje, que estamos utilizando ese mismo método, que estamos hablando en sintonía para poder ir de la mano y poder gestionar los cambios. Y además creamos herramientas de medición, herramientas de trazabilidad del proceso, herramientas que se pueden ver desde el móvil, desde el PC, en fin. Lo que hicimos fue constituir pues, el mundo de la gestión del cambio y un detalle muy importante, con foco en las personas. Y nunca hemos oído hablar tanto del cambio, ¿cierto? Fíjense, hasta las botellas están en cambio, las botellas de agua, te tomas una botella de agua y dice, be the change. Todo es un cambio. Sin embargo, ¿estamos realmente realizando los cambios? ¿Estamos consiguiendo los cambios que estamos buscando? ¿Realmente las estrategias se están llevando a cabo? Pues estos son los datos. El 70% de las iniciativas fracasan. El 45% de los proyectos gastan más de lo que se ha presupuestado de inicio. Fíjense, vamos a empezar a enfrentarnos con este problema de automatización. El 47% de los puestos tal y como los conocemos se automatizarán. ¿Estamos haciendo algo en las empresas? Porque la buena noticia es que se están generando 2,5 nuevos puestos. ¿Estamos reciclando a las personas? ¿Las estamos ayudando en este proceso? Gartner afirma que incluso un año después
con éxito en una implantación, el 40% de las personas vuelve a su estado original. Fíjense lo importante que es consolidar el cambio. ¿Estamos consolidando el cambio? Esta curva que ven aquí es real. Esta curva es la diferencia entre que un gestor del cambio esté o no. Cuando están los momentos elevados es que está la gestión del cambio. Y entonces dice el patrocinador, bueno, esto está chupado ya. Y entonces quitan al gestor del cambio. Fíjense cómo cae en picado. Y cuando llega abajo del todo y estamos en el mundo de los bomberos, y los gestores del cambio, y dicen, ¡fuego! Que esto va fatal. Y entonces, ¿qué pasa? Que dicen, que venga el gestor del cambio. Y entonces sube la curva con un gran esfuerzo. Que si hubiésemos mantenido y hubiésemos conseguido hacer un proyecto con una continuidad, con un seguimiento, con una medición, y si somos capaces de hacer ese buen trabajo durante el tiempo, no tendríamos esas curvas y ese esfuerzo tan grande que luego tenemos que hacer las personas. Pues fíjense que cuando un gestor del cambio interviene, cómo sube la curva de forma exponencial. Datos de un estudio. Fíjense aquellas habilidades que se estaban buscando pre-COVID. Ese es el orden. ¿Y ahora qué ocurre? Justo post-COVID, la primera adaptación al cambio. Estamos en el mundo hiperbuca, ya ni siquiera buca, hiperbuca. Ya saben ustedes que buca significa velocidad altísima, incertidumbre máxima, complejidad y ambigüedad. Estamos en ese punto. Incluso a mí me gusta mucho un concepto de Nassim Taleb que se llama antifragilidad. Ya ni siquiera resiliencia, sino que nosotros mismos tenemos que estresar el sistema para ver dónde está el posible imprevisto para poder anticiparnos. Así que un gran reto tenemos por delante. Y hay certezas que tenemos. Sabemos que cambiar los hábitos es difícil. Esto lo tenemos claro. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se escucha? No, el vídeo no se escucha, Amanda. Vale, este vídeo no me importa porque vamos a verlo. Sí. Lo vieron bien, ¿verdad? Vieron bien lo que ocurre cuando tenemos un hábito. Este no me importa porque realmente el sonido no tiene ninguna importancia. Quizás para el próximo sí que me interesaba. Así que bueno, si no, cambio el audio. Voy a cambiar el audio a ver si así se escucha mejor. Voy a aprovechar para que lo vuelvan a ver con detenimiento y a ver si se escucha. Así es de difícil cambiar de hábito. Muy bien, vamos a continuar porque tenemos más certeza. También sabemos que liderar la transformación y gestionar los cambios es difícil. ¿Cuántos de ustedes se han visto en esta situación? ¿Quién quiere un cambio? Yo. Y la siguiente situación, ¿quién quiere cambiar? Ya hay menos manos. Y cuando ya dicen, ¿quién quiere liderar el cambio? Ahí este es el problema. ¿A qué esta situación les resulta conocida? Pues efectivamente, liderar el cambio también es difícil. Y también sabemos que estamos entrenados para resistir, porque la resistencia es lo que nos ha hecho que sobrevivamos a muchísimas situaciones. Por tanto, recuerden, estamos entrenados para resistir. Y por eso nosotros trazamos un plan perfecto y después resulta que viene nuestra realidad del plan. Y ahí es cuando tenemos que saber cómo actuar en cada uno de esos momentos para que no se nos enquiste y no se nos quede bloqueado ese proceso de cambio. ¿Y por qué es tan difícil cambiar? Muy bien, pues mira, se dice y se ha estudiado que es algo que tenemos dentro de nuestro ser, es algo que tenemos dentro de nuestro ADN y viene de la época en que éramos nómadas. ¿Hay mucho ruido fuera? ¿Se oye ruido? ¿No, verdad? No, está bien, no hay ruido. ¿Está bien? Vale. Se dice que, como les estaba contando, que el ser humano, al ser nómada, el problema que tenía no era tanto el hecho de encontrar otro sitio, sino era el tránsito que le producía miedo. Esa incertidumbre de no saber qué se iba a encontrar cuando llegase, ¿sería capaz de dar de comer a su familia? ¿Sería capaz de proteger a sus crías? ¿Sería capaz de poder luchar contra las inclemencias? Entonces, ¿qué hace el hombre? Pues como siempre, el hombre hace lo que sabe hacer, que es buscar soluciones. ¿Y qué hace? Pues monta los poblados,
pone en marcha la agricultura, pone en marcha la ganadería y de esa forma lo que consigue es controlar su supervivencia y por tanto entrar en lo que llamamos zona de confort. Cuidado con este concepto. Zona de confort no significa que sea el lugar más confortable, significa el lugar que tenemos con seguridad. De hecho, ¿cuántos de ustedes no conocen a gente que los domingos está absolutamente agobiado con ir a trabajar el lunes y sin embargo no cambia de trabajo? ¿Por qué? Porque está en zona de confort. Muy bien. Fíjense lo que sale en la pantalla. ¿Qué es lo que sale? Que la dificultad y la diferencia está en ese trayecto que estamos en ese trayecto desde la situación actual hasta la situación deseada. Ese administrar el camino es lo que realmente nos da miedo, es lo que realmente nos produce esa resistencia, porque lo que necesitamos acompañamiento durante ese proceso. Muy bien. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos un proceso de cambio de forma no profesional. Ese cambio lo que nos lleva es a esa curva del luto. Esa curva del luto, fíjense lo que nos ocurre. De repente entramos en la fase en la que primero nos entra ira y negociación. En la segunda, en la que nos va a meter en depresión, para luego llegar a la negociación y luego probablemente poder llegar a la aceptación. Nosotros hemos trabajado mucho este concepto de la curva del luto y nos hemos dado cuenta de que las empresas, cuando llegan a esa parte que está, que le llamamos tristeza organizacional, cuando se quedan ancladas ahí, son estos los comportamientos que podemos ver. Por un lado, falta de apetito intelectual. Significa, ¿para qué voy a aprender? ¿A que le suenan frases como, para lo que me queda en el convento? Por otro lado, también tenemos lo que llamamos el sedentarismo organizacional, que con el sedentarismo organizacional lo que conseguimos es el cumplimiento. Cumplo y miento. Y finalmente, pues lo que vamos a conseguir es el pensamiento negativo colectivo. ¿Y eso qué significa? Que cuando nos acercamos a una máquina de café, en lugar de decir, oye, ¿has visto el esfuerzo que está haciendo la dirección por mejorar este tema? Lo que escuchamos es, ¿has visto qué proyectos nos han puesto? Otro que va a fracasar. Si total, no tienen ni idea. Y eso lo que está generando es un clima laboral negativo. Y señores, esta frase es muy importante que la tengamos aquí. Cuidado, porque cocodrilo que duerme es cartera. ¿Hasta aquí? ¿Me escuchan? Es que como no veo a nadie, no sé si se me escucha. Sí, Amanda, ¿Sí? estamos aquí. Sí. Está muy bien. Muy bien. La buena noticia. Sabemos cómo abordar el cambio en positivo. Sabemos, vamos a empezar con las buenas noticias, porque hasta ahora, la verdad, no les he dado muy buenas noticias. Una vez que ya tenemos contexto, sabemos primero cómo abordar el cambio en positivo. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Pues mira, con la curva del cambio en positivo, donde tenemos una primera parte que lo que tenemos que hacer como líderes es concienciar, entusiasmar. Es ese momento donde vamos a hablar de propósito, de sentido. Es el momento donde tenemos que explicarle a la gente el porqué y el para qué de este proceso de cambio. Y ahí vamos a crear una comunicación de venta de ese proyecto, de ilusión, de entusiasmo. Ahora, cuidado, porque llegamos al punto de no retorno. ¿Y qué ocurre en el punto de no retorno? Si caemos en el efecto champán, que significa mucho entusiasmo, y luego se queda en nada, lo que vamos a hacer es que van a decaer esos ánimos y vamos a generar un histórico negativo. Con ese histórico negativo nos va a costar el doble de trabajo poner en práctica los nuevos comportamientos, la nueva estrategia, porque el pensamiento, como hemos hablado antes, está en modo tristeza organizacional. Vamos a suponer que sí lo conseguimos, que hemos superado el efecto champán y que hemos pasado a esa segunda fase, que ya hemos superado el periodo de no retorno. Pues es en ese momento cuando lo que vamos a conseguir es pasar a la segunda parte, conocimiento, contenido. ¿Esto de qué va? Gestión de expectativas. Y continúa creciendo esa curva. Cuidado, volvemos a tener un punto clave. Este punto de podemos coger velocidad crucero o nos va a tocar hacer aterrizaje forzoso.
Cuidado con eso. Para eso que necesitamos credibilidad. Necesitamos empezar a ver que lo que se dice se hace. Coherencia y credibilidad. Segunda buena noticia. Tenemos fórmula para conseguirla. La primera es sabemos cómo, el modelo de la curva en positivo. La segunda es tenemos una fórmula. ¿Cómo? Hay que marcar estrategia, hay que tener un método y siempre enfoque humano. La estrategia. Nosotros desde el Instituto de Gestión del Cambio lo primero que hicimos nada más arrancar fue crear un marco de trabajo. Y ese marco de trabajo son 5M, 5 pasos. A eso le llamamos el pentamarco 5M. Las primeras 2M precisamente lo que hacen es focalizar en ese diagnóstico, en sacar esa foto actual, en sacar esa foto inicial para poder identificar cuál es el punto de partida. Y para eso, lo primero, mostrar interés, escuchar, empatía, conocer, y lo segundo, marcar estrategia con las 5 grandes líneas tácticas que vamos a tener que tener en el plan de gestión del cambio. Comunicación, capacitación, monitorización, necesitaremos, como no, cauchizar, una palabra muy nuestra que es cautivar y hechizar a los empleados, y vamos a necesitar también foco, como hemos dicho, acciones con las personas, agentes de cambio, líderes, directivos. ¿Qué acciones vamos a hacer directamente con ellos? Una vez que mostramos interés, una vez que marcamos estrategia, vamos a pasar al siguiente paso. Y es, vamos a pensar. Y aquí nuestra sugerencia siempre es, pulsa F5, refresca tu mente. Piensa para definir. Tenemos que definir con mucha claridad. Miren qué ocurre cuando simplemente cambiamos el móvil de visión. Esta es la visión que tenemos con un móvil puesto encima. ¿Y qué ocurre cuando le damos la vuelta? Cambia de lugar, cambia de visión. De verdad, muevan a su gente, cámbiense de sitio distinto, vayan a hacer reuniones a lugares distintos, abran la mente y sean capaces de dar frescor. Porque luego viene esa segunda parte, deconstruye, analiza. Hay que descubrir los insights, hay que ir un poquito en profundidad para poder saber realmente cuáles son los factores de compromiso, cuáles son los factores antagonistas, cuáles son los aceleradores de cambio. Tenemos que conocer esas quick wins, esos toques que cuando somos capaces de pulsar, el cambio empieza a moverse de forma exponencial. Y finalmente, una vez que he pulsado F5, refresco mi cabeza, otra vez que ya me pongo a analizar y deconstruyo, lo siguiente es redibuja, y entonces sí marca esa estrategia, entonces sí empieza a concretar ese mapa de actividades con esas 5 líneas tácticas que hemos hablado. Muy bien, pues lo primero lo teníamos claro, fórmula M, lo primero estrategia, y para llegar a esa estrategia, ¿qué vamos a hacer? F5, deconstruye, redibuja. Lo segundo, la segunda de la fórmula M, método. Hay que trabajar con método, como todos los profesionales, hay que trabajar con método. En nuestro caso, sin duda, les voy a hablar de Echenbook. ¿Por qué? Porque Echenbook tiene los 2 factores que, bajo nuestro punto de vista, son los que necesitamos para llevar un proyecto a fin con éxito. Lo primero, va muy de la mano con los PMP, va muy de la mano con el PMBOK, y ya verán la estructura, y eso hace que tengamos el mismo lenguaje, que trabajemos juntos, que seamos capaces de ir los dos de la mano, para que en el proceso no exista uno va por delante del otro, sino que vamos juntos para conseguir el objetivo que se ha marcado. Y el segundo es que tiene foco en la persona. El proceso es importante, pero lo importante en un proceso de cambio son las personas. Ahí tenemos la tercera y la cuarta M. La tercera está focalizado en lo que es Echenbook, y ahora tenemos Echenbook to Agile, que es la especialidad en agilidad, que lo que vamos a enseñar es con 48 macroactividades y 240 actividades cómo poder avanzar en ese cambio de forma exitosa. Y por otro lado, la cuarta M, que es medir, pero vamos a medir KPIs soft, vamos a medir KPIs de personas, KPIs emocionales, porque para los otros
ya los tienen ustedes controlados. Costes, alcances, etc. Eso ya lo conocen ustedes. Nosotros vamos a aportar esa parte de la persona. Book, plan estratégico. Fíjense la estructura. Seguro que les es súper conocido. Lo que es el proceso, esas 6 fases y esas varillas que ven de forma grises, que es la parte de actividades recurrentes, que llamamos que tienen foco en la persona. Si se dan cuenta, son las habilidades orientadas a soft, las habilidades que se dicen que son blandas y de blandas absolutamente nada, pero bueno, es como son conocidas. Book, ¿por qué Book? Pues fíjense, por lo que estamos hablando, primero por su flexibilidad, puede convivir tanto con el pentamétodo como con metodologías ágiles, ya que su origen, como hemos hablado, es origen de proyectos. Además, como hemos dicho, el factor humano que es clave, el idioma con los gerentes que es clave, porque nos permite medir y para eso tenemos una aplicación que es Human Tools by Inma, que lo que nos va a permitir es ese People Analytics, poner foco en estos KPI, comprensión, nostalgia, adhesión al cambio. Medimos el nivel de tristeza organizacional para saber cómo afrontarlo, medir el nivel de compromiso, la credibilidad de la dirección. Cuando medimos nostalgia, medimos apego también a las normas anteriores. Vamos a medir todo ese tipo de indicadores que nos van a ayudar luego a poder diseñar un plan de acción con mucho más foco y un plan de acción dirigido que realmente nos va a dar luego esos éxitos de los que hablamos. Y una vez que esa fórmula M nos ha dado estrategia, nos ha dado método, lo siguiente que es enfoque humano. En esto vamos a insistir una y otra vez porque el protagonista del cambio es la persona. ¿Y qué tenemos que hacer? Sí o sí, lo primero, acompañar a esas personas. Ansgar? Ja, så bra. Ja, hei du. Ja, hva gjelder det? Ja, det var det her. Ja. Ja, så den, jeg har ikke gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, jeg må legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn dit, eller? Nei, men ligger der. Har du forsøkt å åpne den? Åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei. Du har gått på en tann? Nei, det skal være fortsatt på den. Jeg tror bare gjør sånn. Ja, da er du i gang. Ja, så langt kom jeg også. Okay. Ja, men så stoppet opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte å gå videre. Ja, ok. Nei, men liksom, inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med laget tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så drar du over på neste side, så da fortsetter teksten her. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men jeg skal tilbake da. Ja, da bare blar du tilbake igjen på tak der. Og så går du tilbake til den teksten du hadde sagt. Og så slutter der, og så fortsetter den der, ja. Men når jeg skal avslutte, hva gjør da? Da slår du sammen permene. Ja, på den måten der. Så da ligger alt laget inni der. Altså, jeg må selvfølgelig liste noe av teksten her. Ja, det ligger bare til der, eller? Det ligger tilfellet 74 på hele grad, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, for det er noe med det at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konversere til å bla i en bøk. Ja, det var det. Det var lett? Ja, men det er før det går. Jeg skal bare gå igjen en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kaller det? Blar. Jeg blar. Blar frem og tilbake. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott, dette er kjempefint. Ja, men ikke sant? Nå får jeg ikke åpnet den. Du må åpne fra andre siden. Det er ikke likegyldig, da. Du må åpne fra den siden her. Sånn. Der nå. Ja, vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen, så brukerveiledning. Det sitter jo der. Ja, men ikke sant, det er det samme problemet. Hvor på? Bueno, estoy segura que les resulta muy conocidas todas estas situaciones y sobre todo a los manuales. Hay que ir, como dice el manifiesto Agile, cara a cara,
hacer las cosas simples, aunque me encanta la palabra simplejo, hacer simple lo complejo. Lo segundo, una vez que acompañamos a las personas en este proceso, que eso es clave, y con eso no podemos prescindir jamás de ese acompañamiento, lo segundo es identificar a los stakeholders antagonistas. A ver si les suena esto. Lo tercero es identificar aquellos stakeholders que generan compromiso. Esos son claves, sobre todo en la primera etapa del proceso de cambio, porque nos van a ayudar a potenciar ese proceso de cambio. Vamos a ver el compromiso. Lo que sea con tal de estar ahí. Importantísimo también que tenemos que hacer los gestores del cambio, importantísimo que lo tenemos que hacer siempre con los directores de proyecto, que es generar disrupción, porque, como dice la frase famosa, si vamos a hacer siempre lo mismo, no vamos a tener los mismos resultados. Vamos a ver qué significa esto de generar disrupción. Imaginémonos por un momento que tenemos esta capacidad de ver, de creatividad, de innovar. Fíjense lo que es el mundo. ¿Se imaginan ver lo que ocurre dentro de una lavadora de esta forma? Es maravillosa. Muy bien, pues ¿y qué más tenemos que hacer? Es decir, ¿qué más tenemos que hacer los gestores del cambio? Pues desarrollar el liderazgo transformador. Cuidado, liderazgo transformador no significa que sean solo los directivos. Los managers se les puede desarrollar y también a los formadores de opinión, agentes del cambio, mandos intermedios. Vamos a ver cómo conseguimos desarrollar ese liderazgo. Y para eso lo que hemos creado es un modelo de liderazgo transformador que tiene fundamentalmente, lo primero, dos grandes ejes. Yo soy, yo hago. ¿Qué soy yo? Y vamos a crear ese líder consciente. Para que eso ocurra, el primer ámbito que hay que trabajar es conocernos, autoconocernos, debilidades, creencias, fortalezas. Vamos a ver cuál es nuestro estilo de comunicación, vamos a ver cuál es nuestro estilo de liderazgo. Lo segundo, como hemos hablado ya, vamos a dedicar tiempo a pensar en la estrategia, no solo ejecutar, nos tenemos que elevar, tenemos que ver el bosque, si no somos capaces de ampliar nuestra visión, no vamos a ver más allá. Y ahí es cuando vamos a hacer lo que hemos hablado, refresca, deconstruye y redibuja. Y una vez que todo esto lo tenemos claro, ¿qué hago? Pues voy a tener tres grandes misiones. Una, coordinar personas. Las personas hay que involucrarlas en el proceso de cambio. Tenemos que crear equipos colaborativos, tenemos que crear procesos participativos. Lo primero, nosotros coordinar las personas. Lo segundo es optimizar los recursos, lo que tenemos. Haremos lo que podamos con lo que tenemos y vamos a aprovechar todos los recursos que tengamos. Y lo tercero, comunicar en positivo. Tenemos que hacer una comunicación que nos active, que nos ilusione, que nos llegue la información, que realmente me produzca seguridad, me genere esa sensación de confianza para poder continuar. Y todo eso es porque ese líder transformador tiene que ser un profesional de la gestión del cambio en positivo. Y de esa forma ser un líder consciente y transformador. Y una vez que ya tenemos claro cómo va a ser ese proyecto, una vez que tenemos claro qué va ahora, pues consolidar el cambio. Tenemos que consolidar ese cambio, porque si no lo consolidamos, recuerden la cifra que le di anteriormente, el 40% de las personas vuelve a su estado original un año después, aún siendo con éxito. Y para eso tenemos esa quinta M que está orientada a foco en volvemos a hacer una foto, qué hemos conseguido, qué tenemos que continuar, vamos a hacer ese audit, ese balance de lo que ha ocurrido para ver cuáles serían los siguientes pasos.
¿Y por qué? Porque fíjense lo importante que es. Les voy a poner un vídeo para que vean cómo el humano necesita para esa consolidación el liderazgo por el ejemplo. Porque al final, nos guste o no nos guste, hacemos lo que vemos, no solo lo que oímos. Y de ahí la necesidad de la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y por eso también en la curva positiva necesitamos hablar de credibilidad y compromiso de los líderes. Porque según si nosotros vemos que esos líderes van de la mano con lo que se está diciendo, que existen hechos y evidencias que van de la mano con lo que se dice, es posible que me apunte a ese proceso de cambio, a esos nuevos hábitos, a esos nuevos comportamientos, a esa nueva forma de ser. De no ser así, no me voy a no me voy a subir al carro. Veamos un experimento muy interesante. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Cada vez que suena ese pitido, se levantan. ¿En la inglés? Y ahora viene lo curioso. She's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her. Ella se queda sola y empieza a entrar un nuevo grupo. She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. ¿Qué opinan? ¿Se levantará o no se levantará este chico? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. Bien, lo dejamos aquí. Increíble cómo el ser humano actúa, cuando lo que hacemos es repetir un comportamiento que observamos. Pues si lo llevamos a positivo, de ahí la importancia a liderar con el ejemplo, conseguir que nuestros líderes pongan en práctica aquello que están queriendo cambiar. Cosas tan sencillas como que si decimos que no va a haber papel en las oficinas, pues que sean los primeros que no tienen papel y que vayan a una reunión con una tablet, por ejemplo. Ese tipo de pequeñas cosas que son las que van a hacer que se genere credibilidad en cuanto al proyecto. Y bueno, pues para pasar a esa parte de preguntas, como tenía esos 45 minutos y la verdad estoy encantada de recibir preguntas, decirles que al que madruga, la gestión del cambio le ayuda. Muchas gracias, Amanda. La verdad que ha sido muy instructivo y muy entretenido. Bueno, no sé, voy a ver si tenemos algunas preguntas. A ver. Podéis hacer vuestras preguntas ahora, si queréis, también.
¿Tenemos Bueno, preguntas? sí, tenemos una pregunta. ¿Cómo, si uno quiere ser gestor del cambio, por dónde debe comenzar? Pues lo primero es formarse, porque es como si yo y a ustedes les pasara, ¿cuánta gente conocen que quiere llevar a cabo un proyecto y no tiene ni idea? De hecho, a mí me ocurrió, o sea, cuando yo venía del mundo de los recursos humanos, de repente entré en el mundo de la gestión del cambio y lo primero que identifiqué es necesito saber cómo se lleva a cabo un proyecto. O sea, que lo primero es formarse para saber de qué se está hablando. Y una vez que estás formado, ya tienes la suficiente fuerza como para irte a un patrocinador o cuando se plantea un proyecto que ustedes tienen en la mesa, pues un portfolio de proyectos o unos programas, en fin, cada uno tendrá su organización, ahí es cuando asigna a una persona en gestión del cambio y ustedes, junto con esa persona, pues van liderando ese cambio. Ok. Bueno, hay otra pregunta que es un poco más operativa. Están preguntando si este webinar se va a grabar o se va a poner a disposición. Sí, este se va a publicar dentro del canal de YouTube del PMI Madrid y a través de Mario os pasaremos el enlace para que se distribuya internamente. Ahora mismo no hay más preguntas. No sé si quieres decir algunas palabras finales, Amanda. Yo, por mi parte, agradecerte la intervención y el interesante tema. Los vídeos han sido súper prácticos para ver cómo en realidad estamos Hola, perdona acostumbrados que o me fui. situados. Sí, Hola, Luis, perdona sí. que se fue de repente. Aquí estoy. ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpa. No, bueno, era un tema operativo del vídeo de la disposición. No sabía, tenía la cámara tuya que estaba un poco congelada, pero nada, se estaba agradeciendo porque no hay ninguna pregunta más. La intervención y la verdad que esto ha sido bastante instructivo, los vídeos bastante prácticos y yo creo que esto a los que estamos acostumbrados a dirigir proyectos, ¿vale? También tenemos esa parte que es muchas veces ver cómo se adapta, ¿no? Al cambio, porque es una cosa que no le damos mucha importancia, entre comillas, ¿vale? Hasta que nos topamos con una realidad o con proyectos que ejecutamos dentro de un plan o de una estrategia que muchas veces solamente tiene en cuenta esos objetivos estratégicos, pero sin tener en cuenta los protagonistas internos o nuestros clientes internos que son las personas, ¿no? O el uso de esas personas, ¿no? Sí. ¿Vale? Por más proyectos técnicos que tengamos, pues siempre hay un componente que es una persona, ¿no? Y a veces salen situaciones que se podrían haber adelantado y eso también es parte de gestor de cambio, a evaluar, ¿no? Cómo el Sí, resultado sí, sí. del proyecto va a impactar en ello, ¿no? Mira, hoy en esta mañana que hemos estado en Open Expo europea, que hemos tenido ahí una intervención también, se está hablando mucho de ciberseguridad. ¿Y por qué las personas, en una cosa que aparentemente parece tan sencilla, que es la ciberseguridad, ¿quién no quiere seguridad? Les estaba costando tanto implantar. Y una de las claves era el lenguaje, porque el lenguaje que utiliza el técnico es tan técnico que el usuario no lo entiende. Entonces, a veces, el hecho de tener a alguien que es capaz de traducir, que es capaz de ser empático, de ponerse en el lugar del que recibe, no tanto del que conoce, sino llevarlo al día a día, puedes conseguir muchísimo en muy poco tiempo. Pero como siempre, pues tienes que rodearte de esas personas que tienen esa capacidad y ese conocimiento. En mi opinión, en los grupos tiene que haber dos personas. Lo primero, es filosofía nuestra que el cambio tiene que ir de dentro hacia afuera. Es decir, sí que tiene que haber gente fuera, consultores, asesores que ayuden. Y también tiene que haber equipos dentro, porque son los que conocen la cultura, porque son los que conocen los intríngulis de la organización y son los que te van a ayudar realmente a que se produzca ese cambio. Es importantísima esa simbiosis entre en un momento dado un asesor externo, un consultor externo y el director de proyecto que pueda formar esos grupos que los pueda llevar en el día a día. Porque de esa forma haces que la gente sienta que ese proyecto es parte y ellos pueden ser parte activa de ese cambio.
Eso es uno de los temas más difíciles, dicho así parece muy sencillo, luego no lo es en el día a día y es de las cosas que más éxito, de las cosas que más éxito tiene, que la gente más agradece y consigues auténticos vendedores del cambio gracias a que cuentas con ellos. Y de verdad que, lo digo muchas veces, hay mucho conocimiento en las organizaciones, hay gente brillante en las organizaciones que no brilla por muchos motivos y un gestor del cambio, que nosotros decimos a veces que somos arqueólogos organizacionales, porque tenemos que tener esa capacidad de extraer ese tesoro y que nos ayude a implementar cosas que a veces son muy complicadas. Sin embargo, con un orden, con una buena estructura, con un método que está bien diseñado y con ese componente humano, se puede. Ya vieron la curva, esa curva es real. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo que el aunar todas las prácticas que puedan apoyar en aumentar ese buen ratio de acepción y de resultado exitoso de un proyecto, que no solamente se mide en medir el ROI, por el cual fue aceptado ese proyecto, formulado, ¿no? Lo que hacen los roles de analista de negocios, sino también esa parte intangible, ¿no? Que muchas veces cuesta tangibilizar. ¿No? Una vez, muchas gracias, Amanda. Una vez más, muchas gracias, Amanda. Bueno, os recuerdo a los que no estuvieron al inicio de la conexión que este webinar da un PDU que se va a registrar o se va a enviar dentro de un día automáticamente por correo electrónico el código PDU para aquellos que tienen certificaciones con el PMI, así no sean miembros del capítulo del PMI Madrid España. Y os invito a que veáis nuestra página web, a apuntaros a los siguientes eventos. En junio tenemos en Madrid, el 29 de junio, el encuentro de verano de directores de proyectos, del cual estáis invitados. Así que muchas gracias por la asistencia y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Amanda. Muchísimas gracias a Red Eléctrica Española y muchísimas gracias al PMI por contar con nosotros. Ok, bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.